Pues quiero invitarles a que oremos en esta mañana. Si me acompañan ahí en su Biblia, acompáñenme por favor Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 versos 12 y 13, si me acompañas ahí en tu Biblia. Dice aquí la escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar? Quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a pedirle a Espíritu Santo que Él sea en esta mañana quien ministre a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Señor, creemos que tu palabra es poderosa, es viva y eficaz como espada de dos filos, Dios. Que tu palabra, Señor, penetre hoy hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Dios. Tu palabra discierne los pensamientos, las intenciones de nuestros corazones, Señor. Y dice la Escritura que no hay nada cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia, Señor, y tú estás aquí hoy. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de ti, Señor, a quien hemos de dar cuenta, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando en esta mañana a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Muy contentos de estar con ustedes en esta mañana, ya casi terminando esta etapa de vacaciones. Y voy a ir a la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en esta segunda carta. Y dice así, si me quieres acompañar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, vamos a leer desde el verso 3 al verso 5. Y Pablo, escribiendo esta carta, dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Repita conmigo: las armas de nuestra milicia. Porque las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Permítame leerle esta versión, la versión NTV. Y dice Pablo en esta versión NTV: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Fíjese bien, somos humanos, pero no luchamos, no peleamos como lo hacen los humanos. Dice el verso 4 en esta versión: usamos las armas poderosas de Dios. Repite conmigo: usamos las armas poderosas de Dios. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas ¿a qué? A obedecer a Cristo. Amén. Esa es la meta, ¿verdad? Que las personas obedezcamos a Cristo, que sujetemos todo a la obediencia de la palabra de Dios. Y en esta mañana el tema que vamos a desarrollar es las armas poderosas de Dios. Así es que si tú estás tomando nota, el tema del día de hoy es las armas poderosas de Dios, la oración y el ayuno. Bien decían los chicos, hemos iniciado un periodo de oración y de ayuno. Hoy estamos ya en el día 13, en el día 14, y vamos a cerrar en la última semana. De aquí 8 días, domingo, estaremos ya concluyendo. Así es que te invitamos a que te involucres, te invitamos a que participes en estos días de oración y ayuno. Y si aún tú no sabes de qué se trata esto, hoy vamos a recordar, hoy Dios nos va a enseñar acerca de estas armas poderosas que Él nos ha dado,
que son la oración y el ayuno, ¿verdad? Como decía aquí Pablo a los Corintios, ¿verdad? Dice, no luchamos con las armas que luchan los humanos. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Entonces, lo primero es que nuestras armas con las que usted y yo peleamos no son las armas humanas, ¿verdad? Las que usan los hombres, sino son armas espirituales. Repite conmigo, armas espirituales. Y la oración y el ayuno son dos armas, dos herramientas espirituales que Dios nos ha dado para vencer. Repita conmigo, para vencer, para tener victoria. ¿Cuántos quieren vencer y tener victoria en sus vidas, en su familia, en su matrimonio, en su negocio, en su ministerio, los que servimos al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que echar mano de los recursos de estas armas poderosas que Dios nos ha dado, que es la oración y el ayuno. Así es que quiero definir primero lo que es la palabra ayuno. Ayuno es la abstención de ingerir alimentos total o parcialmente. Abstención de ingerir alimentos total o parcialmente. Ayunar es dejar de lado el alimento durante un periodo de tiempo para conocer a Dios, para buscar a Dios, para tener intimidad con Dios de una manera más profunda. ¿Ok? Sigo diciendo, la oración y el ayuno son las llaves que abren puertas cerradas. Si usted ha orado y no se han dado las cosas, hoy yo quiero hablarle de que a su oración, a nuestra oración, le podamos agregar esta arma espiritual que es el ayuno. Dice Jonás Borges en su libro Las Armas Infalibles, donde la oración para, el ayuno avanza. Fíjese bien lo que dice el autor de este libro, Jonás Borges. Dice en su libro Las Armas Infalibles, donde la oración para, el ayuno avanza. Muchas veces no podemos lograr solamente con oración algunas cosas, pero tenemos que agregarle a nuestras oraciones el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Esa abstención de ingerir alimentos total o parcialmente. ¿Ok? Ayunar fortalece nuestra fe. Es una de las virtudes que tiene el ayuno. Cuando ayunamos, nuestra fe, nuestra confianza en Dios se fortalece. Ayuno sin oración, fíjese bien, ayuno sin oración es dieta. Entonces no se trata de entrar en un tiempo de dieta, ¿verdad? Que a lo mejor muchos lo necesitamos. Sin embargo, el ayuno espiritual va acompañado de la oración, porque si no, simplemente no tendría ningún peso, ningún valor espiritual. El ayuno no es para forzar a Dios, escuche bien, el ayuno no es para forzar a Dios a que haga algo. ¿Cuántas veces, verdad, hemos llegado a pensar, voy a ayunar para que Dios me dé esto, voy a ayunar para que Dios haga esto? Y el ayuno no es para forzar a Dios, el ayuno es para humillarnos delante de Dios. Recordemos que el ayuno humilla a nuestra carne y la sujeta al espíritu. ¿Ok? Entonces, qué importante podamos saber que el ayuno no cambia a Dios. Repita conmigo, el ayuno no cambia a Dios. El ayuno me cambia a mí. Es para que yo me someta a la voluntad de Dios. No para que Dios se someta a los deseos de mi corazón o a mi voluntad o a lo que yo quiero. El ayuno no cambia a Dios. Dice la Escritura que Dios es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos, siempre. Dios es el mismo. Entonces Dios no cambia. ¿Quién cambia con el ayuno? El corazón del hombre. La Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, el Señor, ¿verdad? Él conoce nuestros corazones. Cuando entramos a tiempos de oración y de ayuno, nuestros corazones son cambiados. Nuestros corazones son transformados y son moldeados al propósito de Dios. Por eso es importante que ayunemos. Jesús en el Nuevo Testamento, acompáñame ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 6, dice aquí la Escritura en Mateo
capítulo 6, vamos a leer desde el verso 16 y hasta el verso 18. Y después de que Jesús enseñó a orar a los discípulos, a orar a la iglesia, y en el tiempo de oración les enseñó a perdonar también, lo siguiente que hace Jesús es llevarlos a enseñarles el ayuno, a decirles que tienen que ayunar como parte de una disciplina espiritual. El año pasado, en la reunión de varones, en Hombres de Fe, llevamos una serie que se llamó Disciplinas Espirituales. Y en esta serie de disciplinas espirituales, los varones vimos todas estas disciplinas espirituales, que era leer la palabra de Dios, orar, ayunar y la generosidad, el ser generosos como Dios lo enseña, porque es lo que primero que enseña Jesús en los evangelios. Y entonces esta disciplina espiritual dice así, capítulo 6, verso 16. Quiero leer esta versión que es Reina Valera primero. Ok. Dice el verso 16: cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, dice, te recompensará en público. ¿Cuál es el propósito de ayuno? Hacer algo, no para que los hombres lo sepan, no para que los hombres lo vean, no para que recibamos la admiración o el halago de los hombres, sino para tener intimidad con Dios, para tener comunión con Dios. Recordemos algo importante: el secreto de la vida del cristiano está en lo que hacemos en lo secreto. El secreto de la vida de un creyente está en su vida privada. Entonces el ayuno no es para andar pues presumiendo. Jesús les enseñó. Me gusta mucho cómo dice esta versión, la versión NTV. Dice: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas. Estoy leyendo la versión NTV. Cuando ayunes, que no sea evidente, dice, porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire. ¿Qué buscan? Admiración, reconocimiento. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. A ver, ¿cuántos se peinaron hoy y se lavaron la cara, verdad? Desde aquí todos se ven muy guapos. Entonces dice aquí la escritura, dice: les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Dios sabe todo lo que hacemos en privado. Dios sabe todo lo que hacemos en secreto. Y tu Padre, que ve todo lo que haces, te recompensará. Qué importante es recordar esto. Todo lo que hacemos en privado, todo lo que hacemos en secreto, lo bueno y lo malo, lo ve el Padre. Y tiene sus frutos, tiene sus consecuencias. ¿Ok? Entonces, el ayuno debe llevarse a cabo ante Dios en la privacidad de la devoción personal, en la intimidad. Bueno, ahora estamos en un tiempo de oración y ayuno congregacional como iglesia, y tenemos unos blancos específicos. Por eso es importante que, si usted no tiene esa hojita de los blancos específicos, al final de la reunión, en la parte de atrás, están nuestros edecanes y a ellos les pueden pedir esta hojita con los blancos. Pero aparte de orar por estos blancos que tenemos como iglesia, te invitamos a que tú pongas tus asuntos personales, tus necesidades, tus peticiones, los anhelos de tu corazón, y los puedas agregar a este tiempo de oración y de ayuno. Lucas capítulo 4, acompáñame a Lucas capítulo 4. Vamos a leer versos 1 y 2. Aquí en Lucas capítulo 4 dice la escritura: Jesús,
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, con mayúscula, por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjese bien lo que dice aquí el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, había sido bautizado ahí en el Jordán por Juan el Bautista, había sido ya bautizado Jesús y el Espíritu lo lleva al desierto para ser probado y él ayuna 40 días y 40 noches ahí en el desierto, fue tentado y dice, y después tuvo hambre. ¿Qué pasó aquí? Fue probado por Satanás, pero fue la preparación para iniciar su ministerio. Preparamos nuestro ministerio a través de la oración y el ayuno. Qué importante es para los que le servimos a Dios venir a servir al ministerio preparados en oración y en ayuno. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Será importante la oración y el ayuno si Jesucristo nuestro Señor, antes de iniciar su ministerio, hizo oración y ayuno por 40 días? ¿Será importante? Claro que sí. Entonces, es por eso que las armas poderosas que Dios nos ha dado tenemos que utilizarlas. Y podemos ver ese ministerio poderoso de Jesús, ¿verdad? Echando fuera demonios, sanando enfermos, resucitando muertos. Tantas cosas que hizo en el ministerio Jesús esos 3 años bajo el poder del Espíritu Santo por la oración y el ayuno. Entonces, Jesús ayunó 40 días, no comió nada, después tuvo hambre. Jesús se abstuvo de comer, pero no de beber agua. Eso quiere decir que pudo haber bebido agua durante esos 40 días, sin embargo, no ingirió ningún tipo de alimentos. Entonces, hay ayunos que son parciales y hay algunos que son totales, completos o absolutos, que se les llama así, y al agua no se le considera un alimento, pues es un líquido y no contiene calorías. Entonces, ¿está permitido en el ayuno tomar agua? Sí, está permitido que cuando ayunemos tomemos agua, ¿ok? Entonces, vamos a seguir adelante y vamos a ver aquí este resultado en Jesús de la oración y del ayuno. Acompáñame al Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 9, verso 14. Dice aquí la escritura, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 14. Jesús sana a un muchacho endemoniado, lo voy a leer en esta versión, la versión NTV, y dice el verso 14, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían entre ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno. ¿Qué tenía el muchacho? Estaba poseído por un ¿qué? Por un espíritu maligno que no le permite hablar. Eso quiere decir que ¿cómo estaba el muchacho? Mudo, repite conmigo, mudo. Un muchacho mudo. Verso 18, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido, tieso, ¿verdad? Imagínense la escena, imagínense al muchacho endemoniado, mudo. Dice la escritura, así que le pedí a tus discípulos que le echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Verso 19, Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó
una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Vaya escena. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si aún no cree. Al instante el padre al padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él, y el muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Más tarde, dice aquí la escritura en el verso 28, cuando Jesús quedó a solas en la casa de sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar, dice, ese espíritu maligno? Jesús contestó: esta clase solo puede ser expulsado con oración. Pero versión Reina Valera, este verso 29, si me lo puedes proyectar, versión Reina Valera dice así: este género, hablando de lo espiritual, de los demonios, dice: este género con nada puede salir. Repita conmigo: con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay cosas que con nada pueden salir, sino con oración y con ayuno. Pero aquí hay cosas importantes que nos enseña Jesús. Primera, ¿los discípulos no eran hombres de oración? Sí, claro que eran hombres de oración los discípulos. Entonces, ¿por qué los discípulos no pudieron echarle fuera el demonio a este joven? Porque no llevaban una vida de oración y ayuno. Por eso este autor de este libro, me encanta lo que dice Jonás Borges en su libro Las Armas Infalibles. Dice: donde la oración para, el ayuno avanza. Claro que los discípulos eran hombres de oración, pero Jesús, nuestro Señor y Salvador, no solamente oraba, también ayunaba. Y es por eso que tenía ese poder, esa fuerza, esa autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus, sobre todo eso. Y por eso Jesús dice: este género no sale con nada, sino con oración y ayuno. Y hay cosas que muchas veces pueden estar atoradas en nuestras vidas, en nuestra familia. Puede ser que usted ha orado por su matrimonio, por su familia, y usted no está viendo frutos, usted no está viendo una transformación, usted no está viendo un cambio. Yo le voy a decir hoy: a su oración agréguele ayuno. A lo mejor usted ha estado orando por un negocio, por un trabajo, por su economía, por sus finanzas, y las cosas no se han dado como usted espera en lo económico. Y usted dice: pero yo he orado. Agréguele a su oración ayuno. A lo mejor hoy usted está pasando un tiempo difícil en su salud, está enfermo. Y hay un tipo de ayuno del cual ahorita vamos a hablar, que es el ayuno parcial, que no es absoluto, pero también es un ayuno que Dios toma en cuenta. Es el ayuno de Daniel. Y quiero que me acompañe a Daniel capítulo 10, ahí en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 10, vamos a leer rápidamente versos del 1 al 12. Y aquí vemos cómo Dios le da una visión a Daniel, Dios le permite interpretar esto, y Dios se revela a la vida de Daniel por causa de la oración y el ayuno. Dice aquí la escritura, verso 1 del capítulo 10 de Daniel: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, lo que venía, tiempos de guerra y grandes privaciones. Dice verso 2: cuando recibí esta visión, yo, Daniel,
había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo este tiempo, dice, no comí nada pesado. No probé carne, ni vino, ni puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Fíjese bien lo que está aquí narrando. Está hablando de una visión que Dios le dio, de lo que venía, lo que estaba por suceder, de que algo que ellos estaban ahí orando, y dice que él, que por un tiempo no comió nada pesado. Daniel no dice que se abstuvo totalmente de alimentos. Esto es un ayuno parcial. Dice, no probé carne. Los comentarios bíblicos dicen que este ayuno de 21 días de Daniel fue de verduras, de frutas y de agua. Dice, no probé carne, ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron estas 3 semanas, que fueron 21 días de oración y ayuno, que es el periodo en el que ahora nosotros estamos como iglesia orando por 21 días. Y algo que me llamó mucho la atención fue un comentario de Tiempo con Dios, que dice que Daniel no pudo hacer el otro tipo de ayuno sin alimentos por su edad avanzada, porque Daniel escribe esto ya en su vejez y también por asuntos de su salud. Pero él tenía toda la intención de orar y de ayunar para que Dios le revelara, para revelación de lo que estaba por venir. Entonces me gustó mucho el comentario que hacía Tiempo con Dios, porque dice, este ayuno es aplicable para gente de edad avanzada que está en su vejez o que por problemas de salud no puede tener un ayuno total, sino se le conoce como un ayuno parcial. Inclusive hay un libro que es el ayuno de Daniel de los 21 días, de que habla y narra ahí pues cómo Daniel llevó este ayuno con frutas, con verduras y agua, y bueno, pues también le trajo beneficios a su salud, obviamente, ¿ok? Entonces quiero seguir avanzando, solamente es un paréntesis. Y hay algo que dice aquí: el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. ¿Sabe qué pasó estos 21 días de oración y ayuno? Daniel tuvo un encuentro con Dios. Yo no sé cuántos anhelamos encontrarnos con Dios genuinamente, tener un encuentro con Dios. A tus oraciones agrégale ayuno. Dice Daniel, yo no comí carne, ni me perfumaba, ni tomaba vino. Y ese es un ayuno parcial. Y a lo mejor tú puedes, dice en otras versiones, que no probaba manjares deliciosos ni cosas extravagantes, ¿verdad? Y yo lo podía traducir a los tiempos de hoy, no sé, a lo mejor era quitar los postres, que era algo que a él le gustaba, ¿verdad? ¿Cuánto les gustan los postres? Mari, ¿verdad? Sí, más o menos igual, hasta el pastel primero. Entonces a lo mejor es quitar los postres, ¿verdad? O los que toman refresco todos los días, a lo mejor es quitar el refresco esos 21 días, ¿verdad? Les va a traer muchos beneficios, primero espirituales, pero también luego económicos y después a la salud también. Entonces vale la pena este tipo de ayunos. Quiero seguir leyendo y dice aquí el verso 7, vamos a leer hasta el verso 12. Dice, solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. Fíjese bien en este verso 7, me llama mucho la atención. Verso 7, por favor. Dice aquí en el verso 7, solo yo, Daniel, vi la visión. ¿Por qué solo Daniel vio la visión? Porque solo Daniel había ayunado. Cuando nosotros oramos y ayunamos, podemos ver lo que otros no ven. Dios nos permite discernir lo que otros no pueden discernir. Qué importante es que oremos y ayunemos. Dice aquí, y esto me bendijo mucho y llamó mi atención, porque dice, solo yo, Daniel, vi la visión. Dice, los que estaban conmigo, ¿qué dice? No vieron nada.
Y lo mismo le pasó al apóstol Pablo cuando tuvo su encuentro con Dios. Cuando iba en camino a Damasco, se encuentra con Dios, cae postrado igual que Daniel, y estaban unos hombres con el apóstol Pablo, y Pablo también dice: solo yo oí la voz, los demás no. Y ahí Dios trata con el apóstol Pablo y dice que 3 días no comió ni bebió nada. Fue un ayuno absoluto de 3 días sin alimentos y sin agua, para que Dios le dijera lo que tenía que hacer. Y a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios, a veces no sabemos qué es lo que quiere de nosotros. Y hemos orado, pero yo te digo hoy, agrégale a tus oraciones ayuno, para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé discernimiento, para que Dios nos permita ver aquello que otros no pueden ver, para que Dios nos dé visión. La Biblia dice que sin visión el pueblo se desenfrena, sin visión las familias se desenfrenan. Qué importante es que como familia tengamos visión, sepamos hacia dónde vamos. Yo no sé si tú te tomas el tiempo para sentarte con tu familia y direccionar sus corazones y hacer planes para el año. Qué triste es oír a gente que dice: voy al día. ¿Y cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde van este año? Pues no sabemos. Pero quien está orando y está ayunando ya tiene una visión, ya tiene un propósito, ya tiene una meta definida, clara. Está trabajando, está avanzando, se está disciplinando en las áreas que se tiene que disciplinar, porque para llegar a una meta de cualquier cosa te tienes que disciplinar. Si tú estás construyendo económicamente, te tienes que disciplinar. Si tú estás entrenando, te tienes que disciplinar en tu alimento. Pero sabes a dónde vas. Todo esfuerzo tiene su recompensa, y en toda labor hay fruto, dice la palabra. ¿Ok? Quiero terminar, verso 8. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Verso 9. Entonces oí que el hombre que hablaba y oí el sonido de su voz. Me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Fíjese bien, esos encuentros con Dios que te mantienen postrado, porque no solamente es un encuentro con Dios, es un encuentro con la santidad de Dios. En ese momento, dice el verso 10, una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que te tengo que decir. Ponte en pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Verso 12. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y ¿qué? Humillarte. Repite conmigo: entendimiento y humillarte. ¿Qué es lo que hace el ayuno y la oración? Nos da entendimiento, nos da discernimiento, nos da revelación, nos da visión y nos humilla nuestra carne. Humilla al hombre carnal para levantar al hombre espiritual. Dice: y a humillarte delante de ¿quién? De Dios. Tu petición fue escuchada en el cielo y he venido en respuesta ¿a qué? A tu oración. Y a esos 21 días de ayuno, a esas 3 semanas que decía Daniel, no tomé vino, no comí carne, no me ungí con perfume, sino que estuve en oración y ayuno. Quité aquellas cosas que me gustan, que me deleitaban, que me producían placer, para dedicarme a buscar a Dios, para dedicarme a la oración, a la lectura de la palabra. Cosas prácticas, iglesia. ¿Vas a ayunar esta semana? Ok, empieza con un tiempo de alabanza y adoración. Pon tus alabanzas, pon esos cantos, empieza a alabar y adorar a Dios. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios. Si tú tienes TCD, haz tu tiempo con Dios. Si no tienes tiempo con Dios, empieza a leer salmos, empieza a leer proverbios, algún evangelio. Llénate de la palabra de Dios. Y número 3, empieza a orar.
Llévate los blancos de oración. Empieza a orar por tus peticiones, por tus necesidades, por tus planes, por tus proyectos, por los anhelos de tu corazón. Así. Y cuando vas a entregar tu ayuno, ora a Dios y dale gracias. Y dile en oración que mi ayuno te pueda honrar. Que mi ayuno sea una ofrenda agradable para ti. Que mi carne esté sujeta a tu espíritu, a tu voluntad, a tu propósito. Y empieza a pedir ayuda a Dios. En el área que tú necesitas hoy ayuda. Si tú necesitas ayuda en tu matrimonio, dile: Señor, ayúdame en mi matrimonio. Si estás batallando con tus hijos, ayúdame con mis hijos. Si estás batallando con los padres, ora por tus padres, por tus finanzas, por tu salud, por un trabajo, por la escuela. Yo no sé, la necesidad que tú tengas, ponla en manos de Dios. Quiero concluir con este pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 2 y 3. Con esto quiero terminar. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 2 y 3, dice aquí la escritura: Bernabé y Saulo, dice aquí, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, repita conmigo, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y ¿qué? Orado, les impusieron las manos y los despidieron. Se juntó la iglesia en sus tiempos de alabanza, de adoración, en su culto, orando y ayunando. Y Espíritu Santo, no fueron los hombres, fue Espíritu Santo quien escogió a estos hombres, a Bernabé y a Saulo, para que fueran enviados como misioneros, porque Dios los escogió. Y el evangelio fue expandido por todo el mundo por estos hombres de Dios. Hoy tenemos el evangelio porque hubo una iglesia, la iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva, que se movía en oración y en ayuno. Vemos el ayuno en el Antiguo Testamento. Podemos mencionar el ayuno de Esther, podemos mencionar el ayuno de Moisés de 40 días para conocer la voluntad de Dios. Usted sabe que Moisés estuvo 40 días y 40 noches ahí en el monte, ayunó, no comió, no bebió, y le fueron entregadas las tablas de la ley, lo que usted y yo conocemos como los 10 mandamientos, la voluntad de Dios para su pueblo. Si tú y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios, agrégale a tus oraciones ayuno. Propósitos del ayuno con Dios: intimidad con Dios para profundizar en nuestra relación con Él. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. Moisés ayunó 40 días para conocer la voluntad de Dios para el pueblo de Israel y les dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Daniel ayunó 21 días y recibió una revelación, visión de parte de Dios. Daniel, al igual que el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con Dios y no pudieron permanecer de pie. Fue un encuentro personal con Dios, pero también con la santidad de Dios. El propósito de ayunar es trasladar el hombre natural al hombre espiritual, como dice Gálatas. Dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hemos mencionado también 3 tipos de ayuno: el ayuno normal, que implica la total abstención de los alimentos con agua; el ayuno absoluto, que es no comer ni beber agua, como lo hizo el apóstol Pablo por 3 días. Eso está en Hechos capítulo 9, versos de 3 al 9. Les dejo la cita para que lo lean en casa. Y el ayuno parcial, que fue el ayuno de Daniel. Este ayuno enfatiza en la restricción de la dieta más que una abstención completa de alimentos. Daniel no comió manjares ni alimentos exquisitos, no comió carne ni probó vino, porque
él por su edad avanzada, por su vejez y por su salud, no podía hacerlo. Pero la invitación de parte de Dios es que abracemos el ayuno y la oración como parte de nuestras disciplinas espirituales, como parte de nuestra vida cotidiana, porque hay cosas que Dios desea aún derramar sobre tu vida y sobre tu familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra nación. Pero Jesús le dijo a los discípulos: esto no sale sino solo con oración y con ayuno. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Yo deseo que esta enseñanza te pueda bendecir y que tal vez tú no sabías acerca del ayuno y de la oración, estas armas poderosas que Dios nos ha dado, estas herramientas. Tal vez es la primera vez que tú has escuchado acerca de la oración y del ayuno. No pierdas tiempo. Empieza a usar el ayuno y la oración. Abraza la visión de nuestra iglesia. Si tú te congregas aquí, si tú eres parte de la red de Creación y Vida, estamos en una etapa de oración y de ayuno. Y vamos a orar en esta mañana. ¿Por qué no cierras tus ojos? No te distraigas, estamos ya terminando. Quiero invitarte a que juntos oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por la palabra que has hablado hoy en nuestros corazones. Señor, creemos que esta palabra ha venido de tu corazón y que tú nos has dejado estas herramientas, estas armas poderosas, la oración y el ayuno, la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a abrazar, Señor, y permítenos ver el fruto, Señor, de nuestras oraciones, Señor. Padre, hemos orado, somos una iglesia de oración, pero ahora, Dios, aparte de orar, vamos a ayunar, Señor. Queremos ver que las cosas sucedan. Queremos levantarnos como una iglesia poderosa que ora y que las cosas suceden conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Señor. Queremos humillarnos como iglesia, Dios, y queremos menguar para que tú crezcas en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Humillamos nuestra carne para que Espíritu Santo sea exaltado y sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Para que los frutos del Espíritu Santo sigan siendo desarrollados en la iglesia de Creación y Vida, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por tu presencia. Oramos para que tu palabra haga todo lo que tú quieras en nuestros corazones. No vuelva a ti vacía, sino que prospere y dé mucho fruto, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.